provees. Grande Señor es tu fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, oh, oh, su fidelidad. Amén, gloria a ti, Señor. Gracias por esa fidelidad, Señor. Te adoramos. Qué bueno es que el Señor es fiel, ¿eh? Amén. Su palabra dice que aún nosotros siendo infieles, Él permanece siendo fiel. Qué bueno es poder contar, como dice esta canción, con su fidelidad, ¿eh? En este día, mis hermanos, vamos a considerar una porción de la palabra de Dios y un tema muy interesante: no seas incrédulo sino creyente. Eso es lo que el Señor está llamando, gente que le crea, que crea su palabra, que crea sus enseñanzas. San Juan capítulo 20, versículos 24 hasta el 29, ahí vamos a considerar este pasaje principal de lo que es esta predicación en este día. Así que dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco esta bendición, esta oportunidad de poder estar aquí en este santuario. Gracias por este espacio que se abre y, como dice tu palabra, se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Te ruego, mi Dios, que esta palabra que voy a compartir en este día pueda llegar hasta lo más profundo de cada vida. Que todo el que escuche, Señor, esta predicación pueda ser edificado a través de la misma. Padre, que tú puedas llenar cualquier necesidad interior, cualquier ansiedad que haya en lo más profundo del corazón, pueda ser llenada, pueda ser suplida con esta palabra tuya. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título para este día lo sabemos ya: no seas, ¿qué? Sino creyente. La incredulidad es uno de los peores enemigos que tiene
la persona que confía en Dios. Cuando nosotros pensamos en la obra de Dios, pensamos en todo lo que es posible alcanzar o hacer para Dios, puede ser que nos asalte una duda, que nos asalte alguna inquietud, que algo esté dentro de nosotros diciéndonos que nuestra fe y la realidad pueden estar muy distantes. Yo pregunto en este día, ¿se ha puesto usted a pensar en la resurrección? ¿Se ha detenido usted seriamente a analizar el asunto de la resurrección? ¿Qué le parece? ¿Es posible que después que un ser humano parta de este mundo, sea sepultado, pase el tiempo, pueda otra vez volver a vivir? El tema de la resurrección ha sido un debate a través de los siglos y en diferentes lugares. En la época de Jesús habían dos grupos religiosos que eran los principales de aquella época. Unos se llamaban los fariseos y otros eran los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, hablaban acerca de la resurrección. Los saduceos negaban la resurrección. Para el saduceo, cuando la persona moría, ya no tenía más oportunidad de volver a vivir, sino que se quedaba en el mundo de los espíritus. Para los fariseos, ellos creían que había una resurrección y que un día todos los seres humanos iban a volver a vivir. Jesús predicó acerca de la resurrección. El Señor habló acerca de esta enseñanza. Note algo muy interesante. En su vida ministerial, Jesús habló en muchas ocasiones utilizando parábolas. Habló acerca de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la luz, de la sal, la parábola del siervo infiel, la parábola del redil de las ovejas. ¿Cuántas veces Jesús habló utilizando el término parabólico para poder dar una enseñanza? Muchos temas, muchos detalles fueron tratados por el Señor Jesús utilizando parábolas, ejemplos, para que la gente pudiese entender. Pero las parábolas tenían que ser interpretadas. Una parábola es como un refrán. Desde luego, la parábola que Jesús utilizó tenía un contenido de poder y de autoridad, no sencillamente un refrán. Si yo le dijera a usted en esta tarde, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Usted inmediatamente se sabe la otra parte. Pero yo le preguntaría, ¿será que los camarones no duermen? ¿O sí dormirán? ¿Dormirán? Todos los animales duermen. Así que esto no significa que el camarón no duerme. Esto significa no te descuide. Cuando esa expresión se le dice a una persona, la persona inmediatamente va a captar ¿qué cosa? Que detrás de ese refrán hay una enseñanza. Las parábolas necesitaban esto, ser interpretadas para que la persona pudiese entenderla con claridad. Ahora bien, cuando Jesús habló acerca de su resurrección, en ningún momento utilizó una parábola. Nunca
Jesús, al hablar de que Él iba a resucitar, utilizó una parábola como una forma de poder ilustrar su resurrección. Jesús habló con claridad de que iba a resucitar, que iba a morir, que lo iban a sepultar, pero que al tercer día, escuchen bien, tercer día, Jesús iba a resucitar. Y yo quiero citar solo un ejemplo, usted lo tiene en el boletín. Mateo capítulo 16, verso 21. Dice aquí la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir, ¿a dónde? A Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Y resucitar al tercer día. Quiero preguntarles, hermano, ¿esto se entiende con claridad? Lo que acabamos de leer lo podemos entender. Jesús dijo dónde iba a morir, qué ciudad, ¿cuál ciudad? Jerusalén. ¿Y de quiénes iba a padecer? De los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de los principales sacerdotes, en fin, que lo iban a matar. ¿Y qué pasaría al tercer día? Iba a resucitar. Esto estaba totalmente claro. ¿Saben una cosa, hermanos? 13 veces aparece en la Biblia con claridad Jesús hablando acerca de la resurrección. 5 veces aparece en Mateo en la resurrección. En Marcos aparece 6 veces Jesús hablando claro de la resurrección. Y en el libro de Lucas aparece 2 veces Jesús hablando acerca de la resurrección. Lo que quiere decir que contando todo esto tenemos 13 veces Jesús les habló con claridad a ellos acerca de esto. ¿Y durante qué tiempo Jesús les habló a ellos acerca de la resurrección? Les habló durante 3 años y medio. Ese fue el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor. Si nosotros analizamos y vemos estas 13 veces durante 3 años y medio, vamos a ver que no pasaban probablemente 3 meses sin que Jesús le estuviera hablando a ellos acerca de la resurrección. Y yo no creo que algo que usted y yo estemos escuchando cada 3 meses se nos pueda olvidar tan fácil, ¿verdad que no? Es algo que lo vamos a mantener pendiente. Y máximo cuando se trata de algo tan contundente y tan extraordinario como una persona estarnos diciendo a nosotros que va a morir, lo van a matar, pero que al tercer día, claro, no es voy a resucitar, un día voy a resucitar, no. Al tercer día voy a resucitar. Esto era algo que los discípulos lo escuchaban a menudo, que ellos lo tenían con claridad, pues Jesús lo reiteraba, y aquello de la resurrección representaba la parte más importante de la doctrina de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús resucitaba, no iba a quedar ninguna duda de que era el Mesías, de que era el Redentor del mundo, de que era aquel que la humanidad había esperado durante milenios y que por fin ya estaba en medio nuestro. Noten algo, la enseñanza de la resurrección fue algo tan predicado por Jesús, que no solamente sus discípulos estuvieron claros acerca de esta enseñanza, sino que sus enemigos,
Y usted dirá, ¿y Jesús tenía enemigos? Jesús no tenía enemigos, ¿verdad? Pero ellos eran enemigos de Él. Jesús no era enemigo de ellos. Probablemente eso pase. Probablemente haya alguien que usted no sea su enemigo y la persona se convierte en enemigo suyo y usted busque su amistad y usted no le guarde rencor, pero la persona se declara enemigo suyo. ¿Están entendiendo? Esto es inevitable, esto no lo podemos evitar. Así que habían gente que eran enemigos de Jesús y esto estaban todo el tiempo persiguiéndolo. Esos fueron los que pidieron a Pilato que los crucificara. Ahora, noten algo, mis hermanos. Fue tan claro la enseñanza de Jesús acerca de la resurrección que mire lo que pasó. Ya el Señor había muerto en la cruz. Ya lo habían sepultado. Vamos a ver lo que pasó en Mateo capítulo 27, versículos 62 y 63. Ya repito, Jesús está en el sepulcro, y esto pasa al día siguiente de estar sepultado. Dice acá la Biblia en Mateo capítulo 27 versos 62 y 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos, ven, que aquel engañador, ¿están hablando de quién? De Jesús. Miren cómo lo están llamando. Aquel engañador dijo, viviendo aún, ¿qué cosa? Después de 3 días resucitaré. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Quiénes están diciendo esto? ¿Los discípulos? Están diciendo los enemigos, los que nunca quisieron aceptar al Señor, los que nunca quisieron creer en sus enseñanzas. Están hablando, están diciendo que Jesús había dicho que al 3er día iba a resucitar. Y ustedes saben por qué ellos dijeron esto. El propósito fue pedir a Pilato una cantidad de soldados para que cuidaran la tumba. Ellos dijeron: no vayan los discípulos, se roben el cuerpo y luego vengan con el cuentecito de que el hombre resucitó y entonces nosotros nos veamos en un grave problema, queriendo evitar aquella situación. Ahora, hermanos, se ve lo claro que Jesús había hablado acerca de la resurrección, que hasta aún sus enemigos lo habían escuchado en muchas ocasiones hablar acerca de esto, y por esto toman esta decisión. Pero la pregunta es, ¿se cumplió lo de la resurrección de Cristo? ¿Resucitó el Señor? Dice la Biblia que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, un día como hoy, un domingo, tempranito, estando aún oscuro, una cantidad de mujeres fueron al sepulcro. ¿A qué fueron estas mujeres al sepulcro? Fueron a poner especias aromáticas en el cuerpo del Señor. Ustedes saben que la costumbre en Israel para sepultar a las personas era ponerle una cantidad de especias aromáticas. Es verdad que Pilato y José de Arimatea habían puesto una parte, pero miren lo que pasa. Cuando Jesús murió, estaba ya para caer el día, y los judíos no pueden sepultar a alguien después de la puesta del sol. Así que tuvieron que ir rapidito y poner el cuerpo en la tumba. Pasaron 2 días de reposo. Usted dirá, ¿cómo es esto? Yo hoy no se lo voy a explicar. Tal vez un día en un estudio bíblico, otro sermón le puedo explicar esto. Pero pasaron unos días de reposo y ese primer día de la semana
fueron las mujeres al sepulcro? ¿Con qué intención? Buscar el cuerpo para ponerle, perfumarlo, ponerle todo aquello. Aunque para ellos ya el Señor estaba muerto, representaba a alguien muy importante, y todas aquellas mujeres muy agradecidas de lo que el Señor había hecho, tenían esta intención. Así que dice la palabra de Dios que cuando las mujeres llegaron a aquel lugar, al sepulcro, ¿qué hallaron? La piedra removida, la tumba abierta. Entraron a aquel lugar y ¿qué pasó? No encontraron a nadie. Luego salen. ¿Cómo salieron? Corriendo de aquel lugar, y de camino se encuentran ¿con quién? Con el Señor resucitado. Se encuentran con el Cristo resucitado. Y si salieron corriendo del sepulcro cuando no hallaron nada, a encontrarse con Cristo, ahora era para correr más. ¿Y a dónde fueron? Fueron a ver a los apóstoles que estaban reunidos en un lugar. Y cuando llegan al lugar, le dicen: el Señor ha resucitado. ¿Sabe lo que le dijeron los apóstoles? ¿Están loca? Y yo pregunto, ¿cuántas veces habían escuchado a Jesús decirlo? ¿Cuántas veces el Señor les había hablado que Él iba a resucitar? Bueno, pero hubo dos de ellos que fueron más dispuestos que los otros y dijeron: vamos a ir a comprobar lo que estas mujeres están diciendo. Salieron corriendo los dos, Pedro y Juan. Cuando llegaron al sepulcro, encontraron la tumba vacía y los lienzos que utilizaban para envolver el cuerpo de los difuntos enrollado, y el sudario que tenía en su cabeza también enrollado, puesto en un lugar, y no encontraron al Señor en aquel lugar. Mis hermanos, eso pasó en la mañana, la visita de Pedro y de Juan. Al atardecer, iban dos caminantes desde Jerusalén, dos discípulos del Señor, hacia la ciudad de Maús. Y van caminando, van absortos, hablando, conversando entre ellos, y de repente se acerca un forastero y comienza a caminar con ellos. Y el forastero le pregunta: ¿y qué pláticas son esas que ustedes tenéis? Y ellos les dicen: ¿pero acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Jesús, que ha muerto, lo han crucificado. Pero aparecieron unas mujeres por ahí diciendo que habían visto visión de ángeles y que había resucitado. Ellos van conversando así. ¿Saben una cosa? Uno de los dos que iba caminando se llamaba Cleofas. Y sabe, entre las mujeres que fueron al sepulcro, ¿quién estaba allí? La mujer de Cleofas. O sea, la mujer va y le dice a este hombre: el Señor resucitó, me he visto con él. Y el hombre no le quiere creer a su mujer. Esto parece que es un problema en aquella época. En esta época no pasa esto, ¿verdad? Que los hermanos Marcelo, que el hermano Antonio, ¿verdad que no? Hermano Javier, no sucede esto. En esta época todo lo que la mujer le dice al hombre se lo cree. Pero en aquella época pasó ese problema, hermano. Así que no le quiso creer. Y Jesús le dice: oh, ustedes son tardos para creer, tardo para aceptar. Y comienza a hablarle de las Escrituras y hablarle de todo esto. Pues van muy distraídos con este forastero, van caminando con él, llegaron al lugar donde ellos iban y le dicen al forastero: pero quédate con nosotros, porque ya estaba para declinar, era el domingo, ya estaba para atardecer. Quédate con nosotros esta noche. Lo invitaron, y cuando se sentaron en la mesa para cenar,
el forastero, en vez de esperar que ellos le brindasen la cena, tomó el pan, lo partió. Y cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta, porque había uno solo que partía el pan de esa manera. Se dieron cuenta que era el Señor que estaba con ellos. Dice la Biblia que se desapareció de su vista inmediatamente. ¿Saben lo que hicieron esos dos hombres? Salieron corriendo a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén a decir la experiencia que ellos habían vivido. Así, mis hermanos, que se tomarían un tiempo para llegar a Jerusalén. Emaús no estaba tan lejos, pero tampoco estaba tan cerca de la ciudad de Jerusalén. Cayó la noche ya de aquel primer día de la semana. Y note lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosa? Los dos que llegaron y le dijeron, ahora no es solo el testimonio de las mujeres, sino estos dos que también vivieron la experiencia. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínense lo que es de repente alguien aparecer acá en este lugar, aquí delante. Así apareció el Señor. Apareció aquella noche ya del día lunes. Ustedes saben que para los judíos ya es lunes a esta hora, no es domingo. Para nosotros es domingo hasta la medianoche, para ellos no. Así que ya había pasado ese primer día. Era la noche del siguiente día, del día segundo de la semana. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Hay alguien que está ausente muchas veces cuando el Señor nos visita. Hay alguien que no está presente, que por una razón u otra pues no está allí. ¿Sabe usted quién no estaba allí entre los demás discípulos? Estaba Tomás. Tomás no estaba. ¿Qué andaría Tomás haciendo? Tal vez estaba comiéndose una sopa a esa hora, se fue a pasear a un lugar, quién sabe qué cosa estaría Tomás haciendo. Nos preguntamos nosotros, cuando el Señor nos visita, qué hermoso es estar ahí presente. Amén. Qué hermoso es poder participar de esa presencia maravillosa. Hermano, no hay nada comparable con la bendición de Dios. Amén. Amén. Todo en este mundo es pasajero, todo es efímero, todo es vanidad. Hoy nosotros podemos tener una cosa, mañana eso puede desaparecer. Y la verdad es que casi todo el mundo dice que es verdad, pero al momento de actuar, no actuamos consecuentes a creer así, de esa manera. Dice la palabra de Dios en el primer verso de la lectura inicial, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo es mellizo. Así que la palabra Dídimo significa mellizo. Tomás tenía un mellizo, un gemelo. Él, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba presente en aquel lugar. Todos los demás estaban reunidos, pero él no estaba con ellos. Pues bueno, mis hermanos, después, más adelante, aparece Tomás. Llegó Tomás y se reúne con los demás apóstoles. Y los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor. El Señor se nos ha presentado a nosotros. ¿Y qué les dijo Tomás? Verso 25. Si no viere
en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo le pregunto, ¿cuántas veces había escuchado Tomás hablar de la resurrección? ¿Cuántas veces? 13 veces, ¿verdad? Ya dijimos que en 13 ocasiones Jesús había hablado con toda claridad que iba a resucitar. Y Jesús dijo claro que iba a resucitar ¿qué día después de ser sepultado? El tercer día. Y el domingo era que el tercer día ya de haber sido sepultado. Pero Tomás dijo, no creeré. Y Tomás se mantuvo incrédulo durante ¿cuántos días? 8 días. Y yo no sé si volvieron a tener esta comunicación, y pienso que sí, que los demás apóstoles, porque ellos estaban juntos, hermano, no sabemos por qué Tomás ese día no estuvo ahí presente, pero ellos estaban juntos, mantenían una armonía, pasaron esos 8 días, una semana completa. Así que al siguiente domingo, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en el verso 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ahí estaba Tomás, Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, así como de este lugar, totalmente cerradito, y se puso en medio y le dijo estas palabras. ¿Qué palabra le dijo? Quisiera decirle, hermano, a usted en este día, que Jesús le dice a usted y a mí las mismas palabras. El Señor quiere que recibamos su paz. Vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo que está lleno de dificultades. Nuestra vida diaria puede cambiar con una noticia, con algún acontecimiento, con alguna circunstancia. Pero el Cristo resucitado está repitiendo esas mismas palabras. Él quiere que la paz de Él habite en nuestro corazón. Amén. Que la confianza de Él sea la que selle nuestras vidas. Que esa esperanza de Él sea la que nos sostenga y nos mantenga confiando y esperando en sus promesas. Usted se da cuenta que las circunstancias cambian. Cambian las circunstancias en todos los aspectos de la vida, pero el Señor permanece para siempre. Amén. Su palabra es fiel, sus promesas son eternas. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que están ahora todos, así como estamos nosotros. Se aparece Jesús y le dice, paz a vosotros. ¿Y a quién le habló inmediatamente? ¿Usted sabe por qué le habló a Tomás? ¿Sabe por qué? Por incrédulo. Porque Tomás dio una muestra de incredulidad. A veces nos preguntamos nosotros, ¿será que el predicador predicó para mí? Un predicador muchas veces ni idea tiene, quizás, de lo que puede estar pasando una persona. Pero, ¿sabe lo que pasa? El mensaje de Dios va directamente a la parte necesaria, a la parte de nuestra vida que nosotros necesitamos, porque el propósito de Dios es edificarnos, el propósito de Dios es llenar nuestro corazón. ¿Y qué le dice a Tomás? Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Qué había dicho Tomás? Si no veo las manos, ustedes saben que las manos de Jesús conservaron las cicatrices. Aún resucitó. Y sabe una cosa, así está Jesús en el cielo. El día que le veamos, que le vamos a ver, el día que le veamos, vamos a ver esas cicatrices, porque allí están.
Y esas cicatrices se van a mantener allí para siempre. Es la señal de la obra de la redención que Jesús realizó por la raza humana. Así que Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y Jesús le dice, y no seas sino creyente, no seas incrédulo, sino creyente. Nos preguntamos nosotros, ¿puede que seamos como Tomás? Hay un refrán por ahí que dice, usted como Santo Tomás, que tiene que ver para creer. La gente lo utiliza muy mecánicamente, pero ¿sabe una cosa, hermanos? Ojalá que mañana no se nos olvide este mensaje, porque nosotros no somos como Tomás, que decimos, yo quiero ver las cicatrices de Jesús para creer en Él. No, eso no lo decimos, pero mañana, cuando nos pase algo, se nos olvida que el Señor dice que debemos creer y confiar en Él, que debemos mantener la esperanza sujeta en el Señor. La palabra de Dios aquí refiere la reprensión de Jesús, la exhortación de Jesús a Tomás. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántas veces Jesús había hablado de la resurrección? Y cuando le hablaron que Jesús había resucitado, ¿qué dijo Tomás? No creo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado que el Señor está con nosotros? ¿Ah? 13 veces. En cada sermón oímos, el Señor está con nosotros, hermano. Y en el culto usted y yo estamos felices y contentos y decimos, sí, yo sé que el Señor está conmigo. Pero mañana cuando me levanto encuentro que hay una llanta, una goma desinflada del auto, digo, ay, pero el Señor me falló. ¿Cómo es que a un hijo de Dios le puede pasar esto? Inmediatamente se nos olvida porque creemos que Dios cambia con la circunstancia. Hermanos, Dios sigue siendo fiel. Amén. Y cuando hay algo en nuestras vidas que pase, Dios va a tener el control. Amén. Y más allá de lo que usted y yo pensemos, hay un plan y un propósito de Dios que usted y yo probablemente no lo entendamos. Pero recuérdese, esto no se trata de comprender, se trata de creer en Jesús. De creer en su palabra, creer en sus promesas. Esta es la diferencia entre una persona que tiene su confianza en el Señor y alguien que cree en las cosas de este mundo. El que cree en las cosas de este mundo mide por los resultados, mide por la circunstancia, mide por la apariencia, mide por lo que parece. El que confía en el Señor va a mirar más allá de lo que sus ojos físicos pueden creer. Y yo creo, mis hermanos, que como Tomás no nos queda a nosotros otra alternativa que decirle a Jesús como Señor mío y Dios mío. Reconocerlo como nuestro Señor, reconocerlo como el Dios todopoderoso en nuestras vidas. Y Jesús, ¿qué le dijo a Tomás? ¿Ah? Verso 29, y con esto concluyo. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, creíste. Solo porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál es su situación? ¿Qué dificultad usted puede estar atravesando? ¿Qué cosa está en su vida, en su familia, en el medio ambiente, en lo que sea, que parece difícil para usted? Tengo una palabra para usted en este día. Solo crea. Solo crea. Solo crea. Y usted estará dentro del grupo de los bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron
Creyeron. Solo basta creer. Recuerde que hay una prohibición en la Biblia. No seas incrédulo, sino creyente. Amén. No seamos incrédulos. No vamos a estar escuchando la voz de Dios y cuando llegue el momento se nos olvide. Vamos a mantener esa promesa de Dios en nuestras vidas y nunca el Señor tendrá que decirnos a nosotros como le dijo a Tomás, sino que por el contrario podrá el Señor decirnos a nosotros: tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurada, porque aunque no ve, cree en mí y yo me voy a glorificar en tu vida. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos, en esta tarde. Póngase de pie un momentito, por favor. ¿Cree usted que su problema es más pequeño que Jesús? ¿Cree usted que Jesús es más grande que su problema? Amén. Pero sabe lo que puede ser más grande que todo: la incredulidad. ¿Y sabe qué cosa puede ser más grande que todo? La fe. Tengamos una fe. Que nuestra fe sea mayor que cualquier cosa y Dios hará en nuestras vidas. Oremos. Padre, quiero darte las gracias en esta tarde tan especial. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus cuidados. Gracias por esta palabra que me ha permitido compartir. Gracias, Señor, porque esta enseñanza trasciende los tiempos y hoy llega a nosotros y nos da esa seguridad de que tú estás con nosotros y que vives y reina en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a no solo juzgar a Tomás, sino a no estar en lugar de él. Ayúdanos, Padre, a confiar. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor, a recordar cuántas veces durante nuestra vida tú nos has dicho que estás con nosotros. Y cuando llegan las dificultades, muchas veces se nos quiere olvidar. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo creyentes y nunca incrédulos de tus promesas, de tus palabras, Señor. Que tú bendigas a tu iglesia, que fortalezca a tu iglesia. Gracias, Padre, porque sé que harás mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y nos llevará mucho más allá de lo que nuestra vista humana puede percibir. Bendícenos, Señor, y guíanos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a ver. Hola. Uno, dos. Vamos a darle gloria al Señor por esa palabra. Señor, te damos gracias, Señor Padre Santo, porque hemos recibido el alimento a nuestra alma, Señor, nuestro corazón de parte tuya. Señor, te pedimos que la guardes en nuestros corazones y que podamos, Señor, dejar toda incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a confiar en ti mediante tu palabra, Señor, a aprender cada día más de ti. Te adoramos. Gloria a ti, Señor. Gracias por esa victoria que nos has dado, Señor. Te adoramos. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanzas al Rey.